Capítulo 46. Qian Yi. Yelo Ting yacía en el suelo, cubierto de sangre mientras gritaba presa del pánico. El señor de la ciudad, Yeng, no se dejó intimidar por la dantesca escena, en su lugar, rugió con autoridad, «Cállate. Cállate ahora mismo». Al oír el grito de su padre, Yelo Ting se cubrió la boca con rapidez, aunque su cuerpo, sacudido por espasmos de terror, delataba el pánico que lo dominaba. «Ya que has venido, ¿por qué ocultarte?», dijo Yeng con cautela, escudriñando las sombras. «Los expertos de mi mansión probablemente han perecido a tus manos, así que no representamos amenaza alguna para ti». «Ah, ¿sí? ¿Y cómo estás tan seguro de que están muertos?», preguntó con evidente interés una voz proveniente de la oscuridad. «Mi hijo acaba de provocar un estruendo considerable». Con el agudo oído de los guerreros de séptima clase que custodian esta mansión, deberían haber acudido de inmediato ante tal conmoción. «Si no hay movimiento afuera, no se me ocurre otra posibilidad más que su muerte», sentenció Yeng con una expresión sombría. Un aplauso vigoroso resonó de pronto por la sala, quebrando el gélido silencio de la noche. «Pensé que el señor Ye era un inútil, pero parece que todavía posee cerebro», dijo la voz desde las sombras. De inmediato, 3 cabezas cercenadas fueron arrojadas al centro del salón. La sangre aún brotaba de sus orificios y sus rostros conservaban una mueca de terror absoluto. Al ver el macabro espectáculo, Yelo Ting quedó paralizado y, en un acto de puro miedo, se orinó encima. Yeng, por su parte, apretó los puños y rechinó los dientes. Esas 3 cabezas pertenecían a los guerreros de séptima clase que eran el orgullo de su guardia personal. En ese instante, la sombra proyectada por un pilar se movió de forma antinatural. En cuestión de segundos, la mancha oscura se irguió hasta transformarse en una figura humana. Vestía una túnica blanca y negra, lucía una máscara de fantasma roja y una larga cabellera blanco-grisácea. De su cintura colgaban numerosas calaveras del tamaño de una palma que tintineaban de forma siniestra. Yeng, fingiendo una calma que no sentía, preguntó con voz trémula, «¿Hay algún rencor entre nosotros? ¿Por qué has actuado de forma tan despiadada? Recaudando la riqueza de la gente y resolviendo calamidades ajenas. ¿Aún recuerdas a Tang Xuan, el hijo del ministro de guerra, que vino aquí hace unos días?». La voz tras la máscara de fantasma sonaba de ultratumba. «Lo recuerdo perfectamente. Cuando el maestro Tang llegó, lo tratamos con todos los honores y lo despedimos con respeto». «Sigo sin comprender qué tiene eso que ver con que vengas a por mi vida», respondió Yeng. «¿De verdad no lo sabes?». Una presión abrumadora emanó de la figura, aplastando el ambiente. Yeng palideció mientras el sudor frío le recorría la frente. «¿De verdad que no lo sé?». La figura salió por completo de la sombra y se aproximó a Yeng. Bajo esa inmensa presión, el señor de la ciudad sintió como si la máscara roja cobrara vida, abriendo una boca ensangrentada lista para devorarlo. «¿De verdad no lo sabes?», insistió la figura. Yeng negó con la cabeza con desesperación, incapaz incluso de articular palabra. El enmascarado lo observó fijamente un momento antes de liberar la presión y pasearse con lentitud por el pasillo. «El joven maestro Tang no ha regresado a la ciudad celestial», dijo finalmente. «¿Qué?». Yeng abrió los ojos de par en par, procesando la gravedad del asunto. Un sudor frío empapó su espalda, pero se aferró a una última esperanza. Quizás el joven maestro Tang tenía asuntos urgentes que atender antes de volver. La figura se burló con frialdad, «Su lámpara del alma se ha extinguido». Yeng supo entonces que no había vuelta atrás. La lámpara del alma era un método de la secta de los 100 fantasmas. Al morir la persona, la mecha vinculada a su alma se apagaba. El señor de la ciudad cayó de rodillas, aterrado. «Mi señor, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no maté al joven maestro Tang. Por favor, perdone mi vida. Sé que no fuiste tú. Sin embargo, él tuvo contacto contigo y no fuiste capaz de garantizar su seguridad. ¿Acaso mereces vivir?». Aquellas palabras dejaron a Yelo Ting en estado de shock. La expresión de Yeng fluctuó entre el pavor y el cálculo.
Finalmente, apoyándose con ambas manos, se levantó con gran dificultad. Si de verdad quisieras matarme, lo habrías hecho al entrar. Creo que todavía piensas que puedo serte útil. Exacto, me agrada hablar con gente inteligente. Has salvado tu vida, pero tengo dos tareas para ti. Aunque podría hacerlas yo mismo, requerirían demasiado esfuerzo, asintió la figura. Mi señor, dígame qué necesita que haga, suplicó Yeeng, aliviado. Primero, localiza a un tal Li Yang en la ciudad de Jinyan e infórmame de su paradero. Segundo, busca la forma de matar al joven maestro de la familia Feng, y tráeme su cadáver. Ordenó la figura. Yeeng se mostró sorprendido y su rostro se ensombreció. No te lo oculto, mis 3 expertos han muerto a tus manos. Feng siempre está protegido por guardias de 7ª clase, no tengo poder para enfrentarlo. Al oírlo, la figura chasqueó los dedos. De repente, en el patio exterior, aparecieron 3 siluetas que sobresaltaron a Yeeng. No eran humanos, sino cuerpos decapitados, eran los restos de sus 3 guerreros. Sin embargo, los cuerpos se movían. Entraron en la sala, recogieron sus respectivas cabezas del suelo y se las colocaron sobre el cuello. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus rostros inertes, provocando que Ye Loting se desmayara del horror. Yeeng, que había vivido lo suficiente para ver muchas cosas, jamás había presenciado una nigromancia tan aberrante. Desde ahora, controlarás a estas 3 marionetas, dijo Qian Yi con frialdad. Su fuerza es la misma que tenían en vida y son más que capaces de eliminar a otros de 7ª clase. Entiendo. Mataré a Feng. ¿Puedo preguntar, señor, cómo debo llamarlo? Qian Yi. Al día siguiente, Feng abrió la puerta de su habitación bostezando. Olfateó el vino en la copa que sostenía y asintió satisfecho. Tras una noche entera de experimentación, por fin había logrado destilar un licor de pureza extrema. Ahora solo necesitaba una destilería confiable para producirlo en masa. Si lo logro, las ganancias del pabellón iluminado por la luna alcanzarán niveles nunca vistos, pensó. Sin embargo, sabía que no sería fácil. En Jinyan, la mayoría de los negocios no se atreverían a desafiar la autoridad del señor de la ciudad. El suministro solo durará 3 días más. No hay tiempo que perder. Dado que las grandes destilerías están sobornadas, quizá el señor del departamento de cazadores de demonios conozca alguna pequeña destilería abandonada que pueda usar. Tras considerarlo, Feng se disponía a salir cuando se encontró con su padre. Jianan, con su olfato agudo, detectó de inmediato el aroma del alcohol. Tras probar un sorbo, sus ojos brillaron. Fenger, ¿dónde has conseguido este alcohol? Feng le explicó el proceso de destilación y las dificultades que enfrentaba el pabellón. Tras escucharlo, su padre reflexionó un momento. Conozco una pequeña destilería que podría servirte. Quizás puedas probar allí, sugirió Jianan. Capítulo 47, la destilería del viejo Li. Papá, la destilería que busco requiere un dueño confiable que sea capaz de encargarse de una gran cantidad de trabajo. ¿El lugar que mencionaste realmente cumple con esos requisitos? Expresó Feng con dudas evidentes. No podía confiar ciegamente en los consejos de su padre, quien solía ser alguien bastante informal. Jianan se acarició la barbilla, reflexionando con detenimiento, el dueño se apellida Li. Es una persona directa y, sin duda, alguien de fiar. En cuanto a si puede encargarse de un volumen grande de trabajo, no podría asegurarlo. ¿Por qué no vas a conocerlo en persona y lo compruebas tú mismo? Vive en la última casa de la calle New Spring, en la zona sur de la ciudad. La calle New Spring era una región remota en las afueras de la ciudad, un lugar poco frecuentado por la gente. Bueno, supongo que es mi única opción, asintió Feng. De pronto, recordó un asunto pendiente. Por cierto, papá, he logrado que la residencia iluminada por la luna prospere de nuevo. ¿Cuándo estará listo el tesoro de nuestra familia? Antes de que pudiera terminar la frase, Jianan se dio una palmada en la frente, interrumpiéndolo bruscamente, casi lo olvidó. Tu madrastra necesita verme con urgencia. Tengo que irme rápido. ¿Qué era lo que me decías?
Bueno, olvídalo. Avísame cuando tengas tiempo libre. Dicho esto, se marchó a toda prisa, dejando atrás solo el rastro de su figura apresurada. Infeng negó con la cabeza y murmuró para sus adentros, olvídalo, no esperaba conseguir el dinero de papá tan fácilmente. Debería dirigirme primero a la calle Nueva Primavera. De camino al pabellón junto al lago para buscar a la señorita Lan, Infeng presenció una escena asombrosa. Liu Jianli, vestida de un blanco inmaculado, realizaba un gesto amable con su mano derecha. Una esfera de agua cristalina emergía del lago, rodeando a un pez dorado que se aproximaba lentamente hacia ella. El pez agitaba la cola, pero era incapaz de escapar de los confines de la bola de agua, limitándose a observar con ojos desorbitados a la hermosa mujer frente a él. Infeng quedó atónito. Se rumoreaba que, tras su fallida tribulación, el cultivo de Liu Jianli se había desplomado. Sin embargo, aquel control sobre la energía espiritual superaba con creces al de la mayoría de los artistas marciales de sexta clase. ¿Será que su cultivo aún se mantiene en el quinto reino?, especuló Infeng en silencio. En el pabellón, las delicadas orejas de Liu Jianli se movieron ligeramente. Agitó su mano y la esfera de agua, junto con el pez, regresó al lago con suavidad. «Ve», dijo ella con los labios apenas entreabiertos. Confundida por el movimiento, Lan Ningxuan giró la cabeza y divisó a Infeng en el pasillo. Su expresión se iluminó por un instante, aunque recuperó su compostura rápidamente. «Señorita, iré a proteger al joven maestro». «No olvide comer hoy», indicó Lan Ningxuan. «De acuerdo». Infeng y Lan Ningxuan se marcharon. Mientras se alejaban, él no pudo evitar mirar una vez más aquella figura solitaria. Se preguntó si sería solo su imaginación, pero comparada con su primer encuentro, la mujer parecía haber recuperado algo de vitalidad. Como una espada se afila al moler, la fragancia de las flores de ciruelo proviene de la crudeza del invierno, recordó Liu Jianli, citando el poema que Infeng había mencionado. La vaina de su espada, apoyada junto al pabellón, vibró levemente, creando ondas concéntricas en la superficie del agua. Al llegar a la calle Nueva Primavera, el panorama cambió drásticamente. Muy poca gente transitaba por allí y los residentes vestían ropas remendadas, evidenciando su precaria situación económica. Las casas ruinosas y la pobreza otorgaban a la calle una atmósfera desolada. Tras recorrerla hasta el final, llegaron a la vivienda más recóndita. Desde el exterior, el lugar no lucía mejor que el resto del vecindario. «¿Es esta la destilería que mencionó papá?», Infeng hizo una mueca de escepticismo, parecía una mala decisión desde el principio. Sin embargo, guardando un atisbo de esperanza, no se retiró de inmediato y llamó a la puerta. Esta se abrió con un quejumbroso crujido, pues no estaba cerrada. Al asomarse, vio un patio pequeño pero sorprendentemente ordenado. Las herramientas para la elaboración de alcohol estaban completas, pero no había rastro de nadie. Había cestas de granos pelados y una pila de sorgo sin procesar junto a una olla grande para cocinar granos, con el palo de madera aún dentro. Las fosas de fermentación y las jarras de vino selladas sugerían que alguien había estado trabajando allí hacía solo unos instantes. ¿Pero a dónde habían ido todos? Crack. Un sonido repentino los hizo mirar hacia un rincón del patio. Una escoba había caído al suelo sin motivo aparente, como si hubiera sido derribada por una ráfaga de viento. ¿Hay alguien aquí? Soy Infeng, el hijo mayor de la familia In. Me recomendaron este lugar para negociar un trato, gritó Infeng. Al cesar su voz, oyeron ruidos provenientes del interior de la casa. Tras el sonido de un objeto duro golpeando el suelo de piedra, la puerta se abrió de golpe y salió un hombre de mediana edad con el cabello canoso. Infeng quedó sumamente sorprendido. Era el hombre que cojeaba con el que se cruzó ayer cerca del pabellón escuchando la lluvia. Este hombre ya está en ese estado y todavía dirige una bodega. Mi padre realmente no tiene sentido del juicio, pensó. Para asegurarse, preguntó, ¿es usted el dueño de esta bodega, el señor Li? El hombre no respondió de inmediato. Caminó hacia un taburete de piedra y se sentó con lentitud, ayudándose de su muleta.
Se sirvió una copa de vino, bebió la mitad y derramó el resto con fuerza sobre el suelo del patio. Debido a su brusquedad, el líquido casi salpicó los zapatos de Yin Feng. Este tipo no parece muy hospitalario, reflexionó el joven. Tú. Lan Ningxuan frunció el ceño, dispuesta a intervenir, pero Yin Feng la detuvo con un gesto. ¿Qué quieres?, preguntó el hombre con un tono hostil, claramente disgustado por la visita inesperada. Realmente es él, pensó Yin Feng mientras maldecía mentalmente a su padre. Apretó los puños y dijo con cortesía, vine a pedirte que prepares vino para nosotros en el pabellón iluminado por la luna. Sin embargo, nuestro pedido es bastante grande. Si estás tú solo, me temo que no podrás cumplir con la demanda. Disculpa las molestias, me despido. Yin Feng y Lan Ningxuan se dieron la vuelta para marcharse, mientras el señor Li permanecía sentado sin intención de detenerlos. Pero justo cuando estaban por cruzar el umbral, el hombre olfateó el aire y abrió los ojos de par en par. Con un golpe seco, la decrépita puerta se cerró sola. Lan Ningxuan se giró de inmediato para proteger a Yin Feng. Aquel hombre de mediana edad no era tan simple como aparentaba. ¿Qué pretendes hacer?, demandó la joven. Yin Feng, por su parte, lucía confundido. Joven, ¿de dónde proviene ese olor a alcohol? El rostro del señor Li se iluminó con una emoción incontenible. El tenue aroma en el aire era increíblemente rico y suave, superior a cualquier licor fuerte que él mismo hubiera preparado. Fue por el aroma. Antes me ignoraba y ahora tiene prisa, razonó Yin Feng. Él sacó tranquilamente una taza de té de su anillo espacial y el aroma de licor puro inundó el patio. El señor Li olfateó con éxtasis. Es esto, es esto. Apoyándose en su muleta, saltó hacia Yin Feng con urgencia. Déjame probarlo. ¿Quieres beberlo?, preguntó Yin Feng con extrañeza. El señor Li asintió con fervor. No. Capítulo 48. Maestro del camino de los 100 fantasmas. ¿Me echaste vino encima y ahora pretendes beber del mío? ¿Acaso crees que la gente apuesta no tiene mal carácter? ¿No me darás de beber?, preguntó el viejo Li arqueando las cejas. Yin Feng sonrió con frialdad. Por supuesto que no. Viendo tu expresión, ¿quieres pelear conmigo? No es que te menosprecie, pero con tu discapacidad, la señorita Lan puede con 10 como tú. Yin Feng pensó aquello mientras fruncía el ceño. Sin embargo, la escena en la que la puerta de madera se cerró sola parecía la exhibición de un artista marcial de 6º grado de poder de reunión. Sumado a la tensión en el rostro de la señorita Lan, el tipo frente a él no podía ser un simple anciano, ¿verdad? Tragó saliva con dificultad y se colocó con cautela tras la señorita Lan. No lo hizo por miedo, sino por pura precaución para evitar que el otro encontrara una apertura. El viejo Li entrecerró los ojos y golpeó el suelo con su bastón. Al instante, Lan Ningxuan desenvainó la espada de su cintura, lista para la batalla. Yin Feng se ocultó rápidamente, asegurándose de estar bien cubierto. Sin embargo, tras un largo silencio, seguía sin haber movimiento alguno. Asomó la cabeza con cuidado. No percibía un aura poderosa y el suelo permanecía intacto. La señorita Lan, frente a él, se mantenía inmóvil. ¿Eso es todo? ¿Será que la puerta se cerró por una ráfaga de viento? Si esa es tu única habilidad, no tengo nada que temer. Yin Feng salió de detrás de su protectora con los labios fruncidos. No te daré el vino. Si no hay nada más, nos marchamos. Yin Feng se giró con confianza, pero notó que la señorita Lan no lo seguía. ¿Señorita Lan?, preguntó girando la cabeza. Vio a la hermosa mujer rígida, con las pupilas fijas en él con una mezcla de desesperación y urgencia, como si le suplicara que huyera. Sintiendo que algo iba muy mal, Yin Feng activó su técnica ocular. Descubrió entonces numerosos puntos de luz verde densamente dispersos por todo el patio. Tras sus recientes lecturas, comprendió el significado: eran remanentes de energía yin, esenciales para los practicantes del camino de los 100 fantasmas. Pero, si había tal cantidad allí, ¿no indicaba que el patio estaba lleno de presencias fallecidas?
Al mirar de nuevo a Lan Ninshuang, vio que estaba envuelta en esa energía, como si estuviera atada con cadenas invisibles. Se alarmó al instante. Aquella era una técnica de unión de almas que solo un practicante de sexto rango podía ejecutar. Aquel hombre cojo no era un lisiado común, era un maestro del camino de los 100 fantasmas. Inexpresivo, el viejo Li le hizo una seña para que se acercara. Infeng forzó una sonrisa seca y caminó lentamente hacia él, ofreciendo la copa con ambas manos. El viejo Li la bebió de un trago y sus ojos brillaron. Chico, este vino es excelente. Si al maestro Li le agrada, me alegro. Antes fui ciego ante su grandeza, por favor, no culpe a este joven, respondió Infeng con una sonrisa amarga. ¿Cómo iba a saber que en esta casa destartalada viviría un maestro de sexto rango? Esto es una locura total. Es como si un jugador de la NBA llegara a un barrio y dijera tímidamente que no sabe jugar. ¡Qué descarado! Niño, repitió el viejo Li. Maestro, ¿qué órdenes tiene? Aduló Infeng rápidamente. He elaborado tanto vino que ni siquiera mis reservas ocultas de 10 años se comparan con este sabor. ¿Cuántos años lleva enterrado este vino? Infeng arqueó las cejas. Aquel vino era destilado y no tenía un envejecimiento real, pero el método era una fuente de riqueza que no podía revelar. Justo cuando iba a inventar una cifra, notó una tenue llama roja mezclada con el aura de la pierna herida del anciano. Eso es. Infeng abrió mucho los ojos. Las heridas, la llama invisible y esa personalidad directa, de repente, comprendió la identidad del hombre. Respiró hondo y extendió un solo dedo. ¿100 años? No me extraña, comprendió el viejo Li suspirando, apreciando la supuesta rareza de la bebida. Mayor, ¿y si le dijera que solo tomó una noche? El anciano se quedó atónito y comentó con frialdad, ¿bromeas? Una noche no es suficiente ni para la fermentación. El vino ya estaba prefermentado. Acabo de hacerle algunas mejoras a la base existente, explicó Infeng haciendo gestos con la mano. Cuéntame más, pidió el viejo Li con escepticismo pero evidente interés. Infeng procedió a describir el proceso. ¿Destilación? El anciano abrió los ojos de par en par, jamás había oído tal término. Sí. Tras fermentar el vino, este proceso elimina el agua, refinándolo y produciendo un licor rico y potente. Los ojos del viejo Li se iluminaron. ¡Qué ingenioso! Anciano, me halaga, respondió Infeng con modestia. El trato que mencionaste, ¿quieres que yo prepare este vino? Así es. ¿Le interesa, anciano? Joven, este método es inaudito. Apenas nos conocemos, ¿y te atreves a confiarme esta información? Preguntó el hombre, recordando su breve encuentro del día anterior. Anciano, está claro que usted no es una persona común. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted de buena fe, dijo Infeng juntando las manos. El viejo Li se burló y golpeó el suelo con su bastón una vez más. Lan Ninshuang recuperó la libertad al instante y se acercó a su señor con los puños apretados, llena de culpa. Joven maestro, murmuró. Por suerte, el hombre no pretendía dañarlos. Joven, no me gusta amenazar a los demás. Puedo olvidar lo ocurrido. Puedes marcharte, dijo el viejo Li. ¿Qué no te gusta amenazar? ¿Y qué hay de detener a la señorita Lan para exigirme el vino? Pensó Infeng con desdén. El anciano captó sus pensamientos, se sonrojó y tosió para disimular. Piensa que fue el pago por esa copa de vino. Ponle un precio. Anciano, es usted muy amable. Considérelo un recuerdo de nuestro encuentro. ¿De verdad quieres colaborar conmigo? Se sorprendió el viejo Li. Hay muchas bodegas grandes en la ciudad, ¿no serían mejores para tus necesidades? Esas bodegas han conspirado con la mansión del señor. No confío en ellas, sentenció Infeng. ¿Y confías en mí? Sí, afirmó Infeng con sinceridad. El viejo Li lo miró fijamente durante un largo rato hasta que rompió a reír. En ese caso, si me niego ahora, parecería un hipócrita. Gracias, anciano.
¿Hablamos de los detalles de nuestra colaboración?, sugirió Infeng con una sonrisa. Capítulo 49. La identidad del viejo Li. Infeng entregó las herramientas y los detalles operativos del método de destilación al viejo Li, quien los recibió como si fueran tesoros invaluables. De inmediato, el anciano les prometió que podrían acudir al amanecer, 3 días después, para recoger el primer cargamento de alcohol. Tras sellar el trato, se despidieron y abandonaron el lugar. En el patio, el viejo Li se recostó en su taburete de piedra mientras una escena increíble comenzaba a desplegarse. La escoba que yacía en el suelo se levantó por sí misma y comenzó a barrer con parsimonia. El sorgo abandonado fue inexplicablemente despojado de sus granos, que volaron hacia una cesta de mimbre. Incluso el palo de madera en la olla comenzó a agitarse solo, mientras las copas sobre la mesa eran elevadas por una fuerza invisible para ser llenadas de vino. El viejo Li, pareciendo recordar algo, se puso en pie y golpeó el suelo con su bastón. En una esquina, cerca del muro exterior, una nube de polvo se elevó y el suelo se agrietó, revelando una escalera que descendía a las profundidades. Al bajar, se encontró con una bodega colosal, mucho más grande que el patio superior. La luz parpadeante de las velas iluminaba filas de lápidas conmemorativas en honor a los difuntos. Bajo cada placa, se apilaban barriles de alcohol. Los ojos del anciano se nublaron de emoción mientras sonreía y decía: amigos, he descubierto un nuevo método de elaboración que produce un licor increíblemente fragante y fuerte. Cuando llegue el momento, les dejaré probarlo. Las llamas proyectaban sombras cambiantes sobre las lápidas, pero nadie reaccionó. Un suspiro solitario resonó en la bodega. De regreso a la mansión, Lan Ningxuan bajó la cabeza y se mordió el labio con amargura. Joven maestro, es mi culpa por no haber podido protegerlo. Infeng sonrió al oírla. La señorita Lan ya ha alcanzado el 7º rango del reino divino marcial, con una profunda intención de espada. ¿A eso le llamas falta de fuerza? ¿Entonces qué soy yo, una inútil? Pero lo que sucedió hace un momento, comenzó ella. Él ya es muy anciano, ¿por qué habrías de compararte con él? Sintiendo la constante autoculpa de la mujer, Infeng hizo una pausa y dijo con seriedad: los caminos marciales en el mundo son diversos y cada artista tiene objetivos diferentes. Los guerreros valoran la apertura mental y la cooperación. No deberías darle vueltas a esto, pues solo obstaculizará tu propio progreso. Pero si no fuera por mi debilidad, el joven maestro no habría tenido que cooperar con él. ¿Cooperar? Me pregunto por qué te sientes tan culpable. Parece que ha habido un malentendido. Infeng negó con la cabeza y rió entre dientes. Decidí cooperar voluntariamente con el mayor Li, sin coacción alguna. Ya no tienes que culparte. Joven maestro, no tiene que consolarme, insistió ella, aún más avergonzada. Esta chica es bastante testaruda, pensó Infeng. Sin poder contenerse, decidió explicarle: ¿qué clase de persona crees que es el mayor Li? ¿Qué clase de persona? Lan Ningxuan se quedó perpleja y comenzó a analizar: tiene un temperamento fogoso, actúa con franqueza, es rudo pero con principios, y tiene esas cicatrices. ¿Es como si fuera un soldado que luchó en el campo de batalla? Infeng asintió con admiración. Si no me equivoco, el mayor Li no es un soldado cualquiera. Es uno de los pocos supervivientes de la batalla del Paso de Senling, de hace 18 años. ¿La batalla del Paso de Senling?, exclamó ella. Aquella gesta era conocida en toda la gran dinastía Gan, y sus soldados eran considerados héroes en el dominio sur. Sin embargo, joven maestro, puede que se equivoque. Los 100.000 soldados que fueron al Paso Senling perecieron hace mucho tiempo. Nadie sobrevivió. ¿Cómo es posible? Leí en los registros históricos que regresaron menos de 100 personas, replicó Infeng conmocionado. Es cierto, respondió Lan Ningxuan. Sin embargo, joven maestro, quizá no sepa que el consumo prolongado de dragones por parte de Garuda ha provocado que acumulen sangre de dragón en sus cuerpos, convirtiéndola en fuego maldito. Una vez contaminada, es como una llaga purulenta que no se puede extinguir.
Los soldados que sobrevivieron no pudieron reunirse con sus familias, al regresar, fueron reducidos a cenizas por ese fuego maldito, sin dejar restos. Los registros de la Gran Guerra Fantasma documentaron que sus cuerpos fueron escondidos en el desierto. Hasta hoy, nadie sabe dónde terminaron sus cenizas. Infeng recordó lo visto en el pabellón de la escucha, de hecho, no había explicación sobre el destino de los supervivientes. No, eso no es cierto. Las llamas invisibles y persistentes en la pierna del mayor Li eran, sin duda, el fuego maldito de Garuda. Pero si el anciano era realmente un superviviente de aquella masacre, ¿por qué se ocultaría en la pequeña ciudad de Jinyan? No lograba entenderlo. Quizás podría ir al pabellón Escucha la Lluvia y preguntarle a ese anciano. Con esa idea en mente, se dirigió de inmediato al lugar con Lan Ninzuang. El anciano Bai Li, agitando su abanico, los recibió con indiferencia. «Oh, llegaron bastante temprano hoy, ¿eh?», lo dijo sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando. «Anciano Bai Li, tengo una pregunta que no logro resolver», comenzó Infeng, pero fue interrumpido. «Alto. Solo soy un viejo miserable que vigila el lugar. Si quieres saber algo, entra y encuentra las respuestas tú mismo». «Tengo muchas ganas de golpear a este anciano», pensó Infeng apretando los puños, aunque finalmente se contuvo por necesidad. «Señor, he leído los libros de los 3 pisos inferiores. Me gustaría saber si hay requisitos específicos para acceder a los niveles superiores». Se había preparado para un desafío, pero la respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Requisitos? No hay ninguno. Si quieres subir, simplemente hazlo. Excepto por el 9º piso, puedes moverte libremente por los demás. ¿Es así de simple? Infeng no podía creerlo. ¿Recuerdas la última apuesta?, preguntó el anciano. ¿Más de 6 sang en poesía?, respondió Infeng con vacilación. Correcto. Dije que si escribías poesía por encima de ese nivel, podrías entrar y salir cuando quisieras. También me quedé con tu obra. Las restricciones se han levantado. Si me aprovechara de un joven sin razón, ¿dónde quedaría mi reputación? El anciano se hurgó la oreja con desdén. Con tu actitud, los labios de Infeng se crisparon. Si es así, ¿por qué no lo mencionó antes? ¿No lo dije? Arqueó una ceja el anciano. ¿Lo dijo?, replicó Infeng con reproche. Tras un duelo de miradas, el anciano bostezó. ¿Acaso me lo habías preguntado? Entra rápido y no interrumpas mi descanso. De verdad quiero golpearlo. Infeng reprimió su frustración. Señorita Lan, por favor, vaya al pabellón iluminado por la luna y dígale al gerente Peng que el asunto del alcohol está resuelto. Probablemente no salga del pabellón Escucha la Lluvia en 3 días, así que no necesita protegerme. Si hay algo urgente, búscame aquí. Lan Ninzuang se despidió y se marchó. Infeng entró en el edificio, sin percatarse de que una figura lo observaba desde una esquina con una sonrisa siniestra. Era uno de los guerreros de 7º rango que habían resucitado en la mansión del señor. El muerto viviente se acercó al pabellón Escucha la Lluvia, con la mano en su espada. Pero al llegar a 10 pasos del edificio, sopló una brisa suave y la figura se detuvo en seco. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se convirtió en humo negro y se disipó con el viento. Nadie a su alrededor notó el suceso. Dentro, el anciano Bai Li seguía tumbado en su silla de mimbre, murmurando, ¿ha entrado una rata? ¿Por qué huele tan mal? Capítulo 50, Canon Interior Celestial. En la residencia del señor de la ciudad de Jinyan, dentro de una habitación sumida en la penumbra, Qian Yi, el hombre tras la máscara de diablo rojo, experimentó un espasmo repentino. Como si hubiera detectado una anomalía, giró la cabeza para observar su mano derecha. De manera inexplicable, su palma se desprendió y cayó al suelo, transformándose en un amasijo de carne podrida que emanaba un hedor insoportable. En esta pequeña ciudad de Jinyan habita un experto formidable. Parece que tanto la persona como el objeto que buscamos podrían estar aquí. No esperaba que, tras consumir a unas pocas personas al azar, nos toparíamos con una sorpresa semejante, susurró una voz gélida desde la máscara.
En ese momento, pasos apresurados resonaron fuera. El señor de la ciudad, Yeng, entró empapado en sudor. Señor, traigo noticias funestas. Una de las 3 marionetas de cadáver que me entregó desapareció misteriosamente mientras rastreaba a Infeng. ¿En qué lugar ocurrió?, demandó Qian Yi. Frente a una librería llamada Pabellón Escucha la Lluvia. Es el lugar donde Infeng suele acudir a leer, respondió Yeng con sinceridad. Qian Yi guardó silencio un instante antes de decir, has trabajado duro. Es un honor compartir sus preocupaciones, señor, respondió Yeng con una reverencia. Apenas terminó de hablar, una serie de tentáculos cárnicos emergieron de la manga de Qian Yi, envolviendo el cuello de Yeng con una fuerza brutal. El rostro del señor de la ciudad se tornó purpúreo mientras luchaba por una bocanada de aire. Ma mayor, ¿qué está haciendo?, balbuceó Yeng, sin comprender el motivo del ataque. Lo lamento, pero hay verdades que deseo conocer, y prefiero investigarlas por mi cuenta en lugar de confiar en tus palabras, sentenció Qian Yi con indiferencia. Con un crujido seco, el cuello de Yeng cedió. Sus fluidos y su carne fueron succionados por los arcillos, permitiendo que la palma derecha de Qian Yi se regenerara por completo. Momentos después, solo una piel humana vacía quedó en el suelo. El enmascarado tembló intensamente mientras asimilaba los recuerdos de su víctima. Al calmarse, se burló, esos astutos zorros de la ciudad celestial. Qian Yi chasqueó los dedos. Bajo su túnica, trozos de materia orgánica se retorcieron y cayeron sobre el despojo humano, arrastrándose hacia su interior. En menos de un parpadeo, un duplicado de Yeng, vibrante y aparentemente vivo, se puso en pie. Vete, ordenó Qian Yi. El nuevo, Yeng, saludó y abandonó la estancia. Mientras tanto, en las montañas que conectan la ciudad celestial con Jinyan, unos leñadores que tomaron un atajo se detuvieron en seco. Uno de ellos señaló el lindero del bosque, miren eso. ¿Qué hay en el suelo? Al acercarse, hallaron una docena de prendas esparcidas, pero ni rastro de sus dueños. De pronto, uno de ellos pisó algo sólido, era un fragmento de hueso blanco con jirones de carne roja adheridos. ¿Son huesos humanos?, gritó el hombre horrorizado. El grupo, pálido de terror, huyó del lugar sin mirar atrás. Tan Hong-yun, en la ciudad celestial, aún ignoraba que los asesinos que envió jamás llegarían a su destino. Esa noche, en el pabellón del lago de la residencia Inn, Lan Ningxuan lucía distinta. Aferraba la empuñadura de su espada con una expresión de conflicto interno. ¿Qué ocurre?, preguntó Liu Jianli, percibiendo su inquietud. Señorita, ¿podría guiarme en mi cultivación?, pidió Lan Ningxuan con determinación. Deseo proteger al joven maestro, pero con mis habilidades actuales no soy capaz. Liu Jianli permaneció en silencio, absorta. Tras un largo rato, un pez saltó en el lago rompiendo la calma. La vaina de su espada vibró levemente. Desenvaina, ordenó la mujer. Sí, señorita, respondió Lan Ningxuan emocionada mientras el brillo plateado de su hoja cortaba el viento nocturno. Pasaron 3 días. En el cuarto piso del pabellón Escucha la Lluvia, Infeng había perdido la noción del tiempo, sumergido en la lectura. Se percató de que la calidad y rareza de los libros aumentaba drásticamente en los niveles superiores. Allí halló un tratado de medicina titulado Canon Interior Celestial, que detallaba la reparación de meridianos dañados. Sin embargo, su entusiasmo se tornó en frustración tras terminarlo. Entendió por qué los mejores médicos de la capital no habían podido sanar a Liu Jianli, era una tarea virtualmente imposible. El libro planteaba 2 obstáculos insalvables. Primero, los ingredientes para el elixir reparador eran extremadamente raros y costosos. Segundo, la complejidad de los meridianos, algunos tan finos como cabellos, exigía restablecerlos uno a uno y aplicar fluido medicinal con agujas de plata en cada punto de ruptura. Un solo error en la conexión resultaría fatal. El primer punto es manejable dado el estatus de la familia Liu. El problema es el segundo, razonó Infeng. Sin poder ver los meridianos a través de la piel, la tarea era irrealizable.
A menos que alguien pudiera ver a través de la carne y la sangre. De pronto, sus ojos se iluminaron. ¿Acaso no soy yo el único capaz de ver a través de las cosas? Un rayo de esperanza apareció ante él. No obstante, sabía que no podía precipitarse, carecía de experiencia médica. Si cometó un error y Liu Jianli muere, el viejo maestro Liu aplastaría a mi familia con su ejército. Decidió que debía aprender primero las bases de la curación. Mientras reflexionaba, el texto del Canon Interior Celestial se grabó súbitamente en su cuerpo y su conciencia fue arrastrada hacia su mar divino. Infeng se llenó de emoción, era exactamente el mismo proceso que experimentó cuando aprendió la técnica del espejo celestial. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.